Bueno, y el entrevistado es el doctor y querido amigo mío, Miguel Rodríguez Villafañe, que es un especialista en Derecho Constitucional, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, es un hombre, Hola. yo tengo que decirlo, respetadísimo, que entre 1984 y 1990 fue juez federal y él renunció, yo diría, bueno, yo por estar en desacuerdo con leyes, con determinadas leyes y otros retrocesos democráticos, un hombre digno, un hombre, un luchador realmente, y además un hombre de un pensamiento muy avanzado en términos democráticos y liberadores, ¿no? Ha escrito muchos artículos y libros y últimamente a mí me ha sorprendido y creo que ojalá circule como debería, un artículo que se titula Contextos institucionales inaceptables en Jujuy. Es muy interesante porque esto lo escribió cuando apenas estaba empezando o ni había empezado la barbaridad de este gobernador Morales. Va a ser mi primera pregunta con él y después quiero hablar de otra cosa también porque tiene otro artículo más reciente que es un estudio sobre la nueva constitución de Jujuy que hizo este fulano, no sé cómo tratarlo, Morales, la verdad que un tipo violento, no sé, una persona, para mí una mala persona, que además ataca al federalismo y todo eso. Bueno, no sé si estás por ahí, Julio, me estás Bien, buenos escuchando. días, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Buen día, Miguel, Bien, pues, querido, ¿cómo andas? Bien, bueno, suerte. acá andamos, Estoy escuchando. trabajando y padeciendo este, las barbaridades que nos ofrece determinado sector de la política argentina. Pero no quiero perder ahora el tiempo en ellos. Primero agradecerte y después tengo dos o tres preguntas que como que el tiempo nos apura, las voy a enumerar brevemente. Me encantaría detenerme en que nos cuentes por qué y cómo fue tu proceso de desvinculación del juzgado federal ya hace 30 años. Pero me impresionaron mucho tus últimos dos artículos, creo que te lo dije por privado. Mm. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia un poco la síntesis de, esto, de tu posición respecto de los contextos institucionales inaceptables en Jujuy y el otro, la nueva constitución de Jujuy? Te invito a un ejercicio de síntesis, por favor. Bueno, en principio, esto viene dentro de una cosa que no es improvisada, en el sentido de que no es que salió mal porque hubo mala suerte, estaba programada. Nunca uno va a hacer una reforma de la Constitución o de una Constitución para esta reforma es una reforma integral, aunque parece como parcial, sin cumplir primero las normas que implicaban dar a conocer el proyecto de constitución, que no se dio a conocer, sino prácticamente sobre la hora, no se discutió, se estableció que se tenía que tomar 90 días, y esos 90 días no es por perder tiempo, sino que se supone que en un proceso de convención constituyente tiene que haber amplia discusión, participación de la sociedad, para ser escuchada, para sacar lo mejor, que nada menos que el pacto de convivencia de una comunidad. Las comisiones, que fueron Claro. 8, no tuvieron versión taquigráfica, no fueron públicas, se hicieron en sesiones No te cerradas, puedo creer, y que no te indudablemente, puedo creer. sí, sí, no pudieron Impresionante, participar la sociedad, impresionante. aportando ideas o al menos haciendo llegar sus preocupaciones. Aún más, se citó porque estaba preocupado Morales que esto demorara, a las 5 de la mañana del último día para aprobarla. Incluso Morales, por su propia voluntad, sustituyó dos artículos que estaban conflictivos, pero casi de su puño y letra, y sin ni siquiera haber analizado o discutido el tema en el ámbito de la convención. Y mientras tanto, él violó la Constitución. Te dirá, esto ya parece un juego de palabras. La Constitución vigente, hasta antes que se declarara la nueva Constitución, establecía que no se puede ocupar ninguna función de ningún tipo mientras es convencional. Sin embargo, Morales asumió como Claro, presidente de la convención, luego pidió licencia para ejercer algunas cosas como gobernador, sacó un decreto vergonzoso
en donde a la protesta social le ponía multas y 20.000 cosas, después lo tuvo que derogar, y se aprobó esta constitución a puerta cerrada. Nunca una constitución tiene que ser sacada a puerta cerrada, sin cara al pueblo, que el pueblo se asocie, porque es un pacto que no es de un partido político de coyuntura, sino el pacto de convivencia para el futuro. La constitución no es una ley cualquiera. Mientras tanto, de lo que se trataba, había muchos reclamos. Primero, estaba el reclamo fundamentalmente de los docentes. Se parece que los docentes de Jujuy eran los peor pagos del país. Tenían un sueldo básico de 35.000 pesos. 35.000 pesos, que con algunos adicionales no llegaban ni a 80.000 pesos el sueldo por mes, que era prácticamente la tercera parte de la línea de pobreza. Esto era un reclamo legítimo de la docente, sumado a otros sectores como la salud, de igual forma, y esto esconde un proyecto subliminal importante, que esto lo está viendo el resto del país, y prácticamente es parte de lo que están prohijando algunos sectores políticos que quieren llegar al gobierno. Fíjate que el país, Argentina, fue un país con equilibrio gracias a un criterio que ya Perón lo llevó al máximo cuando hizo que la enseñanza universitaria fuera gratuita. Claro. Ya vimos la otra vez que Vidal dijo que los pobres nunca llegan a la universidad. Sin embargo, la permeabilidad social en nuestro país estuvo basada fundamentalmente en una educación pública, gratuita y de calidad. Y eso permitió que aún aquel que estaba muy condicionado en sus ingresos pudiera avanzar y llegar a tener una salida desde la educación. Ahora, imagínense, ¿quién quiere ser maestro con esos sueldos? ¿O quién quiere perfeccionarse para dar una educación adecuada con esos ingresos? En el fondo, está atacando a la esencia de la permeabilidad social de la Argentina, el atacar a la docencia, cuando de acuerdo a los pactos internacionales es uno de los sectores que tienen garantía constitucional, incluso hasta de la cláusula gatilla, porque la Convención Internacional dice que debe perfeccionarte constantemente los ingresos de los docentes. Esto habla ya de una cosa mucho más grave, sumado que se vino trabajando un planteo elitista, especialmente respecto de los pueblos aborígenes o pueblos originarios indígenas. Fíjate que había un profesor de apellido González, que era de origen quechua, eh, profesor universitario de ejercicio físico, que lo intimaron a que no le enseñara quechua a sus alumnos ni comidas ancestrales durante el gobierno de Morales. Ese Además, contexto... toda esta posición de este hombre es de un racismo que también es inconstitucional, porque digamos, ese desprecio a la igualdad, Morales va en contra prácticamente de toda la concepción constitucional historia, porque no es solo la constitución vigente, con la que yo tengo muchos reparos, pero sino además con toda la historia constitucional de la Argentina, porque como vos decís, la Argentina se fue construyendo a partir de principios que fueron los grandes pasos de nuestra patria, ¿no? Y este hombre rompe con Así todo. es. La pregunta que se me ocurre ahora hacerte, Miguel, es ¿cómo estimás, cómo crees que puede terminar esto? Mira, yo creo esto en un país racional debería terminar con una intervención federal, no menos de eso. Por menos Pero en la historia del país ha habido intervenciones federales. Lamentablemente, y acá sí tengo que hacer una crítica al gobierno nacional, no se está no está a la actuando, altura. digamos, claro, pero además con mecanismos que sí se puede, porque podría decir el presidente que no puede dictar la intervención federal porque no tiene mayoría para dictarla, pero sí tiene posibilidades de encarar otros pasos, y lo digo en ese aspecto. De acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en los estados federales como Argentina, el responsable de la violación de los derechos humanos es el Estado Nacional, o sea, todos los Claro. argentinos somos responsables por lo que hace Jujuy. Eso a su vez habilita al gobierno nacional. Por ejemplo, yo mandaría un batallón de 50 abogados nacionales
para que comparezcan en todas las causas que se están armando ahora, porque yo no quiero pensar, vos ponete a pensar en este momento un dirigente jujeño. Primero están habiendo detenciones selectivas, o sea, van y lo buscan porque dice, a vos te vi en un Arbitraria, sí, piquete. sí, sí. Luego, lo detienen. El defensor oficial, más vale que es para no confiar. Los organismos de derechos humanos no dan abasto. Después, el fiscal te quiere reventar, porque como con imputaciones que son gravísimas, que no tienen nada que ver con el contexto. Y Morales ha dado orden a los abogados de Jujuy que comparezcan como querellante, como una forma de marcar que los fiscales no bajen la puntería, ni que los jueces no vayan a hacer que no cumplan sus órdenes, y la justicia manejada por Morales en todas sus instancias. Esa persona no tiene chance que pueda tener Claro. el ejercicio del derecho a la defensa. Por lo tanto, yo, gobierno nacional, tengo que mandar abogados y comparecer bajo el hecho de que si acá se violan los derechos humanos de esa persona, la responsabilidad va a ser nacional, por lo tanto, la nación tiene derecho a participar para ver que se le respeten los derechos. Esa es Y una salida perfectamente. una intervención federal. Exactamente, pero ahí, como no sería dependiente de que lo apruebe el Congreso de la Nación, lo puede hacer perfectamente el presidente de la República. Claro, Sería un camino. claro, claro. O sea, O evidentemente no sea, hay voluntad política de hacerlo. Acá hay que decirlo con todas las letras, Miguel. El presidente sí, pero Fernández no hace esto aún, porque no aún más, quiere. te agrego, hay una causal extra muy importante, que es que Jujuy, y especialmente yo estoy analizando la Constitución, lo que pasa es que todos los días aparecen cosas nuevas. El artículo 3 de la nueva Constitución, bajo el título Autonomía Provincial, hace planteos verdaderamente propios de un Estado confederado y no de una federación. Hago una pequeña aclaración. Una federación en la que tenemos nosotros, en donde todos nos unimos en una unidad indestructible que es la nación, con autonomía, pero integramos una sola unidad. La confederación son estados asociados, estados que tienen leyes comunes, pero cada uno son autónomos. Nosotros no somos Claro, confederación. Sin embargo, claro. con el título de autonomía, fíjate, dice que el gobernador Morales puede firmar pactos internacionales con, no dice con Estado, con naciones, con potencias extranjeras. El concepto de potencia Claro. es un concepto equívoco en este momento porque también podría ser con la OTAN. Pero lo grave del tema Claro. es que dice que le va a dar noticias al Congreso de la Nación. Y por supuesto se va a cuidar de no afectar las relaciones internacionales en el interés de la nación. Primer detalle, esto de no afectar las relaciones internacionales y los intereses de la nación es a criterio de Jujuy, no consultado. Segundo, le dan simple noticia al Congreso de la Nación y no le comunican al Poder Ejecutivo, que es el que maneja las relaciones exteriores. Además, tiene cláusulas como esta. Por ejemplo, si un diputado nacional de Jujuy en el Congreso de la Nación votara algo que afectara a Jujuy, por ejemplo, según la interpretación O que que no podría le tener gustara, Jujuy, o que no le gustara a Morales. exactamente, Claro. por ejemplo, doy Que un no le ejemplo que guste, nadie claro. habla, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que en materia ecológica la función legislativa es del Estado Nacional, y ponerle que en estos contratos de litio que pudiera hacer, el Estado Nacional dijera, Claro. señor, ese contrato no se lo acepta porque está contaminando demasiado las aguas, etcétera, etcétera, podría ser sancionado por Jujuy, el diputado nacional de Jujuy, lo cual es una inconstitucionalidad porque los diputados son de la nación, los elige el pueblo, pero son de la nación, no son de Jujuy. Y ojalá los diputados de Claro. Jujuy actúen Claro. conforme a la Claro. necesidad de la Claro. nación. Bueno, de esto podemos dar Claro. más de un ejemplo que tiene la nueva constitución, que son pautas estrictamente secesionistas que se unen a una hilación que ya tiene el sector radical cuando Sí, sí, Cornejo, sí, sí, desde sí, sí. Mendoza, dijo que él deseaba desengancharse del país. Y ahora prácticamente esto es lo mismo, digo, ¿no estarán previendo un Panamá para la Argentina, en donde grandes intereses internacionales pretendan Bueno, quedarse yo con creo ese que sí. enclave? Yo creo que esto que está Y digo diciendo Panamá, te hago la es aclaración, la lo de conclusión, Panamá, claro. aclaración para que la gente sepa, Panamá era de Colombia, y cuando Estados Unidos necesitó hacer el canal de Panamá, imaginó una sublevación que la separó a Panamá de Colombia. Ahora, cuando el Claro. mundo está necesitando para su energía el litio,
no es impensado que se pretendiera luego cosas por el estilo, ¿no? Esto hay que preverlo Pero y justifica una intervención federal. yo, Justifica una intervención federal. exactamente, yo no tengo, no, pero además es casi, es violencia también, porque eso puede conducir a una guerra civil y esto es peligrosísimo. O sea, independientemente de lo jurídico, acá está lo que tiene que ver con la existencia misma de un Estado-nación, ¿no? Esto además va contra toda Eso es, la historia de 200 años, por lo menos, ¿no? Este por Morales es un supuesto, tipo realmente peligroso. A mí lo que me alarma, Miguel, y tengo que terminar lamentablemente porque ya estamos sobre la hora, pero lo que me alarma, y sí. quiero cerrar con esto, es que la inacción del gobierno federal, del gobierno argentino, del gobierno nacional, es también peligrosa. Obviamente que no pienso en apoyo ni nada de eso, pero la inacción es suicida, por lo menos es suicida en términos de la democracia constitucional. ¿Me equivoco en esto? No, no solamente no te equivocas, sino que yo también llamo a la reflexión a la oposición. ¿Puede la oposición ponerlo como referente indiscutible, candidato a vicepresidente, y A ponerlo este como tipo, alguien claro, con una claro. fórmula que puede llegar a salir como referente a Morales? ¿Ese es el país que vamos a construir? ¿Qué falta? Ahora que lleguen ellos y se separe Mendoza, se separe Jujuy. ¿Cómo va a ser la cosa? Nadie ha salido a aclarar de la oposición esa circunstancia. Todavía Así es, por así es. omisión, Bueno, por silencio, y a los que lo terminan venimos señalando, como lo haces vos y lo hago más modestamente yo, nos tratan de exagerados o de inoportuno. Es tremendo, es tremendo. Miguel, querido, es tengo que cortar, se un nos lujo como acaba, viene el siempre. programa Y fuerza en siguiente. todo lo tuyo, Mempo. Es un lujo tu Gracias, persona por el querido. bien del país. Un abrazo Muy especial. gracias, hermano. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, y cerramos el programa. Para mis queridos y queridas oyentes, este ha sido el último de esta semana,